Yo soy quien debe ser bautizado por ti. In la que katanesh ishmaya, quien sikikesh yetel kimak olal, beklae kimbensik uyoha, Jesucristo tu jail Jordán, konesh shik ukaten uyol yetel, hajil ol le ojao, saesh shan tie mejen palalobo u ojao. Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor en este segundo domingo del 2020, fiesta del bautismo del Señor, cierre del tiempo de Navidad y apertura del tiempo ordinario de la liturgia. Todavía esta fiesta tiene sabor de Epifanía, pues a sus aproximadamente 30 años de edad, Jesús se manifiesta públicamente al acercarse al bautismo de Juan para dar inicio a su vida pública y a su ministerio de predicación del Evangelio y realización de la salvación. Pero también se manifiesta el Padre al escucharse su voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Igualmente se manifestó el Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma. Es la manifestación de la Santísima Trinidad. Al celebrar la Navidad, hemos celebrado nuestro nacimiento en Cristo en la pila bautismal, la vida nueva en Cristo. Y hoy, más aún, hemos de celebrar nuestro propio bautismo, donde el Espíritu descendió sobre cada uno de nosotros, y la voz del Padre debe haber dicho algo muy semejante a lo que dijo de Cristo en su bautismo. De ti y de mí seguramente dijo: «Este también es mi Hijo muy amado, y quiero tener en él mis complacencias». Pero si hoy pudieras escuchar la voz del Padre, ¿qué diría de ti? Jesús de Nazaret comenzó a manifestarse como el Cristo cuando en su bautismo el Espíritu descendió sobre él para señalarlo como el ungido, que en griego se dice Christos y en hebreo se dice Mesías. Cristo no recibió el bautismo de Juan para ser perdonado, pues nunca podría haber conocido el pecado. Más bien, se puso en la fila de los pecadores en señal de humildad y solidaridad, así como al final será crucificado entre dos ladrones. También se bautizó para anunciar su propio bautismo, que iniciará cuando ascienda a los cielos resucitado y envíe al Espíritu sobre la Iglesia. Dice el presbítero San Hipólito: Jesús acude a Juan y es bautizado por él. Cosa admirable. El río infinito que alegra la ciudad de Dios es lavado con un poco de agua. La fuente inconmensurable e inextinguible, origen de vida para todos los hombres, es sumergida en unas aguas exiguas y pasajeras. El pasaje del Evangelio de hoy, según San Mateo, donde Jesús es ungido por el Espíritu y señalado por la voz del Padre, tuvo una magnífica y clara profecía, en lo que escuchamos en la primera lectura tomada del profeta Isaías, que dice: «Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu». El Padre no se encarnó, ni tampoco lo hizo el Espíritu Santo, solo el Hijo. Pero Jesús no abandona la Trinidad al encarnarse, ni la Trinidad lo abandona a él. El Padre lo sostiene como su elegido, y el Espíritu se posa sobre él. Su condición de siervo, al encarnarse, no hace menos digno a Jesús, al contrario, como nuevo Adán,
encuentra su máxima realización humana en la obediencia y sumisión al Padre, y nos muestra el modelo para todo ser humano que quiere experimentar la máxima libertad de espíritu en la obediencia al Padre Celestial. La rebeldía del hombre a la voluntad divina es lo que acarrea las más grandes tragedias personales, familiares y sociales. No hay título que engrandezca más al ser humano que el de siervo de Dios. En la segunda lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, antes de que Pedro se convenza de bautizar a un grupo de creyentes encabezados por el centurión Cornelio, que no eran judíos, el Espíritu desciende sobre ellos y Pedro se da cuenta de que Dios no hace acepción de personas y la Iglesia tendrá que hacerse católica, es decir, no de un pueblo, sino universal. Pedro señala el principio de la obra de Jesús a partir de que fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahí Dios ungió a Jesús con el poder del Espíritu Santo y resume su obra en unas cuantas palabras. Pasó haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pues bien, Dios quiere estar contigo y conmigo. Si hoy se hiciera un resumen de tu vida, ¿se podría decir que pasaste haciendo el bien? Para eso fuimos bautizados, para hacer el bien. Muchos podrán decir que no han hecho nada malo, pero lo que nos hace verdaderos cristianos es pasar haciendo el bien, no solo evitando el mal. Qué contrariedad para Juan el Bautista el recibir a Jesús pidiéndole que lo bautice, pues él hubiera esperado al contrario, que Jesús lo bautizara. En ocasiones los ministros de Dios tenemos necesidad, o al menos deseos, de consuelos espirituales, y sin embargo nos toca esperar y atender a Cristo en la persona de los que nos buscan para atención espiritual. Pidamos por nuestros sacerdotes, para que no nos falte la paciencia y la resistencia para aguardar a ser atendidos, pues también lo necesitamos. Algunos creen que porque Jesús fue bautizado a los 30 años, todos deberíamos ser bautizados hasta que fuéramos adultos. Pero la práctica de la Iglesia desde su origen ha sido bautizar a todos a cualquier edad y a los bebés en la fe de sus padres. Tengamos en cuenta que los niños en Israel eran circuncidados a los 8 días de nacidos, y era cuando se les imponía el nombre. La circuncisión era para ellos su rito de iniciación en el judaísmo, como para nosotros lo es el bautismo. De esto tenemos testimonios de los primeros años de la Iglesia. Dice el obispo y mártir San Irineo de León, padre de la Iglesia, que vivió del año 130 al 202, porque vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Por eso quiso pasar por todas las edades, para hacerse bebé con los bebés, a fin de santificar a los bebés, niño con los niños, a fin de santificar a los de su edad, dándoles ejemplo de piedad y siendo para ellos modelo de justicia y obediencia. Se hizo joven con los jóvenes, para dar a los jóvenes ejemplo y santificarlos para el Señor. Dice el sabio presbítero Orígenes, que vivió del año 185 al 254 de nuestra era. La Iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos, sabían muy bien que todos llevan la mancha del pecado original, que debe ser lavado por el agua y el Espíritu. Y hay muchos testimonios más de esa práctica común desde el principio del cristianismo.
no queramos tomar la decisión de aplazar el bautismo de los niños por nuestros inteligentes criterios y confiemos más bien en el criterio de más de 20 siglos de Iglesia guiada por el Espíritu. Tuve la dicha de ser bautizado a los 25 días de nacido, pero me doy cuenta de que muchos abuelos sufren hoy en día por la tardanza con la que sus hijos llevan a bautizar a sus nietos. No hagamos esperar a los niños. Dejen que los niños se acerquen a mí. Y menos por motivo de no tener dinero para hacer una fiesta. Escojamos el mejor padrino para la vida cristiana del niño y no al mejor compadre para nosotros. Ojalá que todos los padres de familia tuvieran urgencia de llevar a sus hijos recién nacidos a la pila bautismal. Si se da la conveniente y permanente educación cristiana a los niños y adolescentes, conocerán el gran tesoro que tienen en su bautismo. La catequesis nunca será suficiente para penetrar en la grandeza de nuestra condición de bautizados. La confirmación de los adolescentes, luego de un camino de proceso catecumenal, es la gran oportunidad de asumir su condición de bautizados. Pidamos por la paz en el mundo, que se detenga la guerra, que tengan todos una muy feliz semana. Sea alabado Jesucristo.